Buenas, queridos amigos, bienvenidos una semana más y las que nos dejen todavía a Espinosa Libertad. Y esta noche por cuarta vez, y me temo que por última en un tiempecito, esperemos que para el 2020 le volvamos a tener con nosotros, tenemos al único, al grande, al inigualable, al original, al pensador, a él, en vivo y en directo, en persona, Antonini de Jiménez. Gracias, Luis. Lo tuyo parezco un trapecista en el Circo del Sol. No te vayas a caer, Antonini, no te vayas a caer, porque tenemos que hablar de metodología en la economía. Antonini, ¿cómo se hace economía? Sí. Nosotros hablamos frecuentemente, además, no sé quién era. Creo que era Lefny el que lo decía, pero quizás no fuera él. Alguno me corregirá. La razón sin la experiencia está ciega. La experiencia sin razón, sorda. Entonces, claro. Necesitamos reconciliar ambas cosas. Pero entonces me estás diciendo que aunque uno estudie muchos libros en la biblioteca, si no tiene un contacto real con la realidad, ¿de poco sirve eso? Sí, porque las leyes de la razón tienden a comprimir y a simplificar. Solo de la simplificación se halla el sentido de la lógica. Y sin embargo la realidad es lo contrario a la simplificación, es la multiplicación. Pero espera, Antonio, si me estás diciendo que no se puede simplificar, entonces ¿para qué sirve hacer modelos en economía que son simplificaciones? Porque es la manera que tenemos de entender. Nosotros no nos conformamos con vivir. También necesitamos saber para qué vivimos. Pero ¿en un modelo se puede comprender o solo entender? En un modelo econométrico se puede ser el imbécil, pero se puede ser el imbécil. Un modelo econométrico es una condición absolutamente necesaria y a la vez absolutamente insuficiente para sacar adelante el entuerto de la vida. Lo que pasa es que los modelos tienden a potenciar un atributo que buscamos, pero que no es el único, que es el de la precisión. La precisión, sí. El hecho de ser precisos, de ser rigurosos, es un atributo que la formulación matemática, no hay lógica más alta que la matemática para alcanzar la precisión. Pero espera, porque su objetivo es la concisión. ¿Pero se puede mentir con precisión? ¿Se puede mentir con datos? ¿Se puede ocultar la realidad detrás de los datos? Lo que yo llamo economía política de la estadística. Exactamente. Que doy en la universidad un pequeño curso donde hablo de cómo se utiliza la estadística para persuadir, para convencer, pero no para ilustrar. Pero entonces me estás diciendo que la ciencia se utiliza como un argumento de convicción, estás siendo anarquista metodológico, me estás hablando de Feyenoord. No. Yo creo que la ciencia es el acto más importante del ser humano. Digamos, la creación, quizás la más importante de la historia de la humanidad. Pero seguimos en que el ser humano es incompleto. Y entonces la ciencia, que es hija de nosotros, es incompleta. La ciencia es una manera de entender humana, no de entender las máquinas, no de entender los dioses, sino de entender los humanos. Y los humanos entendemos de manera defectuosa porque somos defectuosos. Todo lo que entendemos viene de nuestra naturaleza. La ciencia es una aproximación a las cosas, pero es una aproximación, como decía Popper, es un camino, nunca una llegada, ¿no? Decía Karl Popper. Sí. El conocimiento es un camino, nunca una llegada. Pues así es. Entonces la ciencia nunca llega a tener conclusiones. La ciencia no puede tener conclusiones definitivas. Puede tener conclusiones de hipótesis. Pero entonces, Antonini, ¿para qué? O sea, a ver, ¿qué es un modelo? Bueno, que es un modelo está clarísimo. Tú eres un modelo, yo soy modelo, este cuerpo que Dios nos ha dado. Entonces, gracias a Dios. Gracias, papá, mamá, gracias. Pero ¿qué es un modelo? ¿Para qué es? ¿Cómo se puede hacer ciencia? ¿Cómo haces tu ciencia? Bueno, la ciencia, para mí, una cosa es ciencia y otra cosa es cientifismo. A ver, la miseria del cientificismo. Exactamente. El cientifismo es convertir la realidad en experimentación, es decir, en ciencia, en lugar de utilizar la ciencia para explicar
la experiencia. Yo aquí hago una distinción y digo que el que hace experimentos lo que está intentando es torturar la realidad para que llegue a decirle con los datos lo que quiere que le diga. De tal manera es una especie de interrogatorio. Como se está forzando, está ejerciendo poder y fuerza sobre la realidad, está exprimiendo a la realidad para extraer las conclusiones que ya estaban previas en las hipótesis del experimentador. Mientras que se puede hacer ciencia en un diálogo con la realidad, un diálogo mucho más extenso en el objetivo, mucho más amplio en la conversación, sin una hipótesis predeterminada, donde llegamos a ese diálogo con la realidad, que es distinto de la experiencia, pero en el diálogo no hay precisión. En el diálogo no hay precisión, y claro que siempre, por supuesto, claro que hay que concretizar, es decir, es evidente que no podemos caer en el vago lenguaje especulativo, pero una cosa es concretizar para entender, y otra cosa es concretizar, como tú dices, para convencer. Es distinto. Pero, si tú utilizas la concreción como un objetivo político o utilizas la concreción como un objetivo epistemológico. La ciencia bien utilizada es el acto más alto de la condición humana. Pero la ciencia también, como producto del ser humano, como hija y no padre, como hija, puede ser utilizada, como tú dices, para todo este tipo de mecanismos. Pero Antonini, ¿cuántos economistas... Bien, primero, la economía es una ciencia, es la primera pregunta, y la segunda, ¿cuántos economistas has conocido que hayan, como dice el maestro Escotado, descubierto el placer de cambiar de idea? La economía, para mí, y hablaría en un campo más amplio, el desarrollo económico, porque yo creo que la economía, su fin último es el del desarrollo, es decir, no solo intenta saber el cómo, también tiene que saber el para qué. Vale. No solo el por qué. ¿Qué? Sino el para qué. ¿Para qué? O sea, el telos, la ontología, el ontos, el telos. Un fin. El fin de la economía es el desarrollo. No hay duda. Vale. Eso es el fin. ¿Pero qué es desarrollo? Pero no tiene que ser un desarrollo monetario. Es un desarrollo del ser humano. ¿Y el de ser humano puede ser más ser humano, mejor ser humano? ¿Crees en Nietzsche? Yo creo que el hombre se refina. Yo creo que el hombre de hoy es mejor que el hombre de ayer. Lo que pasa es que lo es de una manera muy particular. No lo es acabando con las guerras, no lo es acabando con el dolor, no lo es acabando con el sufrimiento, sino refinando moralmente todas esas cosas. Por eso el hombre hoy es menos sanguinario que antes. Por eso el hombre aplica violencia, sí, pero por medio del derecho. Pero si tú me dices que el hombre se refina, Antonini, y tú con esos pelos me dices que eres el fin de el refinamiento de generaciones. El autorrefinamiento de generaciones y generaciones refinándose para llegar a esto. Para llegar a esto. Sí, porque luego está el problema del tránsito. Luis, hay tránsito a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la moral. Y el tránsito... pues siempre es tortuoso, pero sobre todo, más que tortuoso, es confuso. Los mejores momentos de la humanidad son aquellos en los que parecen que son una crisis irremediable. Lo que pasa es que uno tiene que ver detrás de lo aparente. Detrás de una crisis aparente están ocurriendo cosas importantes. El mundo está hoy mejor que ayer, aunque hoy estamos en una crisis superior a la de ayer. Antonini, ¿qué respuestas nos puede dar la ciencia y qué respuestas da la ciencia o qué a ese desarrollo o a eso? O sea, ¿qué papel juega la ciencia en el desarrollo? ¿Qué papel juega la ciencia en el desarrollo? Mira, yo tengo ahí un concepto que es el de la intuición reflexiva. A ver. La intuición reflexiva sería de alguna manera una combinación entre la razón y la experiencia. De tal manera que de la razón tomamos la reflexión reflexiva y de la experiencia no tomamos la experimentación, como tú dices, sino la intuición. La intuición. La intuición. Es decir, cuando una persona lee mucho, estudia mucho y piensa mucho, empieza a refinarse su intuición. Su intuición se hace más elaborada y poética y entonces es capaz de acceder a un mundo de un vistazo que otros no. Antonini, esto da para otra sección. Tenemos otra sección más para seguir hablando de intuición reflexiva, la metodología propia de Antonini Jiménez. Qué cosas de esta gente que piensa mucho. Que piensa mucho. Gracias, Antonini. Al volver hablamos de la intuición reflexiva. Gracias. Buenas, queridos amigos, volvemos a Espinosa Libertad y en la sección anterior Antonini Jiménez, una de esas personas que no hace nada más que de pensar y de pensar, ha dicho: yo tengo una metodología propia para hacer economía y se llama intuición reflexiva. ¿Y eso qué es lo que es? Intuición reflexiva, Luis, es el intento
por reconciliar dos cosas que son irreconciliables, desde el pensamiento, pero que son reconciliables desde otro tipo de habilidades, la intuición, la fe, esos atributos espirituales. ¿El ser humano no solo es razón? El ser humano no es solo razón. ¿Es sobre todo razón? ¿Es sobre todo razón? No. Es un objeto razonado. ¿Razonado o razonable? Razonado. Es decir, más bien yo pienso muchas veces que nosotros no pensamos. Nosotros somos pensados. Somos pensados, sí. No somos racionales, somos racionalizadores. Racionalizamos nuestra vida, le damos somos seres de sentido. Pero entonces el Homo economicus, que es perfectamente racional. El Homo económico es una simplificación necesaria que los economistas hacen para poder poner en orden ciertos acontecimientos y poder decir algo con precisión. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente gallardos y maduros como para entender que una cosa es lo que nos dicen por pronósticos y otra cosa es lo que se nos dicen por aciertos. Y que una cosa y la otra no van juntas, pero esto es como todo. Cuando alguien compra un coche, un carro, y no le soluciona la vida y sus problemas de pareja, no es culpa del concesionario, porque ha visto en la publicidad que el coche te hará libre o que el coche había pareja te hará incluida. Feliz. En la publicidad había pareja incluida. Había pareja incluida. Pues evidentemente no. No se vende el coche con felicidad incluida. Es que hoy el capitalismo posmoderno no vende cosas, vende emociones, vende espíritu. Por eso hoy vivimos en una sociedad extremadamente metafísica. Hoy la sociedad es metafísica. Pero no decía la gente que la sociedad capitalista actual es superficial y ya no hay profundidad ni filosofía. Pues no es cierto, eso es lo aparente. Pero la realidad de las personas es superficial, el modo en el que nos acercamos a lo profundo, pero la necesidad de lo profundo es infinito. Cualquier cosa que consumimos hoy no lo consumimos por el mero hecho de gastarlo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando, yo no sé aquí, Starbucks. Cuando tú te gastas $5 en Starbucks para beberte un café, tú no estás comprando el café, tú estás comprando ideología. Es decir, tú estás comprando un bien espiritual. ¿Cuál es esa ideología? Pago $5 porque no soy un pérfido capitalista consumista, sino que además creo en el medio ambiente y que esto es un café pero estás dando la vuelta al argumento. Pero Antonio, vamos a volver. Entonces, sí. En el Homo economicus, la racionalidad no. Entonces, si la racionalidad no es camino exclusivo o único para conocer la realidad, que es el objetivo más noble que puede tener un académico, que podemos tener en una vida intelectualmente activa, entonces, ¿cómo es la intuición reflexiva? O sea, ¿cómo es que pones la intuición en primer lugar y reflexiona sobre sí misma o reflexiona sobre otra realidad? Te voy a poner un ejemplo para que se entienda cómo yo pienso en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vivía en Nuevo Laredo, te pongo el ejemplo de los perros. Nuevo Laredo. El diablo me mandó a Laredo. Entonces estábamos allí, ¿no? Y iba en bicicleta. Y en bicicleta me iban persiguiendo los perros por la calle. Ve diciéndolo tú y yo voy haciendo los gestos, ¿vale? Vale. Iba en bicicleta y me iban persiguiendo los perros por la calle. Y entonces, pero además se iban rotando entre ellos, es decir, era como una especie de relevos. Entonces, se iban relevando. Tú ibas aquí con la bicicleta y el perrito te sigue, y luego este perrito desaparece. Y seguía otro, y luego otro, y sucesivamente otro y otro y otro. Entonces yo me preguntaba por qué los perros me perseguían, y además se iban rebelando entre ellos. Cuando en España, por ejemplo, los perros no me persiguen cuando voy en bicicleta, solo te ladran si allanan la morada de otra persona, una morada ajena, ¿no? Entonces yo me pregunté, y ahí es donde aparece la intuición. La intuición aparece en forma de pregunta. ¿Por qué los perros aquí son de una manera y de otra? Y ahora viene la reflexión. No puedes quedarte simplemente en que los perros en México son distintos en España. Ahora hay que darle una razón. Sí, pero la razón se la estás dando a algo de la cotidianidad. Pero espera, ¿la cotidianidad se puede sacar conocimiento válido e universal de lo cotidiano? Se debe, pero si lo cotidiano es anecdótico. Ese es el paso a mi juicio, es el paso que supera Feyerabend y es el siguiente paso en el conocimiento, que es precisamente hacer de lo anecdótico un conocimiento universal. Entonces, lo anecdótico lo cotidiano deja de ser anecdótico, por tanto universalizable, cuando se reflexiona sobre ello. Y se saca una conclusión teórica. Y se saca una conclusión teórica. Es teórico, sí, pero sobre algo que apela a lo cotidiano.
Y tiene dos funciones. En primer lugar, es extremadamente terapéutico, porque Claro. habla de los problemas no ya reales, sino Personales. vivos, personales. Vívidos, por decirlo vívidos. Y en segundo lugar, porque permite reconciliar una crisis en la que se encontraba la ciencia. La ciencia hace mucha ciencia, pero siempre se encuentra con las barreras de la experimentación. No accede a la experiencia, se queda en la experimentación. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, porque la diferencia entre la experiencia y la experimentación es que la experiencia es vivida y la experimentación es controlada. Es lo mismo en los resultados que saca un economista en un laboratorio cuando hace un experimento de consumo, ¿son universalizables y son válidos para todos? ¿O esos resultados son experimentación y no experiencia? Son experimentación y no experiencia. Bueno, entonces lo que iba el ejemplo, para acabar el ejemplo Ah, es verdad, perro. estamos con los perros. Pues todavía el pobre Antonini perseguido por los perros. ¡Guau, guau, guau, guau! Que te persiguen, te persiguen. Claro, y yo me pregunté, y a la conclusión a la que yo llegué era que los perros son iguales en todo el mundo. Lo único que cambia es lo que aprenden de sus amos. Y cada perro veía que el trozo de la acera que correspondía a su calle le pertenecía a su dueño. Esa especie de prolongación privada del espacio. No, del espacio público. Luego quiere decir que el espacio público no existe, sino que es la sumatoria de espacios privados. Que lo conjugan cada uno de los perros que me iban persiguiendo en cada Porque uno de los perros trozos no de la tenían calle. conciencia porque De que sus amos estaban tenían allanando la morada morada de otros, de- porque ellos veían a su amo comportarse como si toda la Un calle perro en fuese España no te ladra por la calle porque el perro intuye que está en un sitio que no pertenece a su a su amo. amo. Pero Por lo Antonini- tanto, ahí sí hay sustancia pública. Desde ahí uno puede decir, allí no hay sustancia pública, allí no puede haber entonces derecho, allí no puede haber democracia, allí no puede haber bla, bla, porque bla, ya bla, no es bla. la cosa pública, que es la cosa común, sino que Y- lo que es y al lo que quitar hay. la cosa común ya puedes derivar todos los impuestos, no se van a Es pagar, verdad. va a haber desfalco, va a haber apropiación indebida, los derechos de propiedad no van a estar bien fijados, va a haber ya sale todo. Todo eso te lo enseñó un perro. Todo eso me lo enseñan los perros. Todo eso. Así es como hace ciencia Antonini de Jiménez. Pero Antonini, ¿esa ciencia es académica, academicista? A ver, las personas que nos encontramos como tú y yo, a mi juicio, en las fronteras de un nuevo mundo, porque yo creo que en este sentido el programa, lo que haces no solo en el programa, sino lo que tú haces en la vida diaria, en la fuerza tan infinita que le pones en la Universidad de San Francisco, a todos los sitios donde trabajas, toda tu habilidad, es de una persona visionaria que está abriendo puertas nuevas Mi hacia amigo, un nuevo mi mundo. amigo, es mi amigo. No, lo digo de verdad. Es que el pago por invitarme. No, broma. No, lo digo de verdad. Pues no, es inevitable que como no acaba de nacer ese mundo en el que ahora mismo para nosotros es visionario, para nosotros ya ha nacido, pero para el mundo que nos rodea no. Entonces, lamentablemente, todavía no ha muerto aquel otro mundo desde el que emergimos. Y entonces, pues yo, lamentablemente, y tú en este caso igual, pues o tenemos que dar conferencias académicas, escribir artículos científicos, escribir normas. ¿Por qué? Pues porque las universidades son instituciones y no son las universidades las que abren el mundo, son las personas dentro de ellas, y no las personas, es el espíritu valiente, Sí. intrépido, temerario, que es capaz de distinguir la valentía de la temeridad y la prudencia de la cobardía. Cuando tú eres capaz de distinguir eso, entonces eres visionario, y a mi juicio yo creo que tú lo haces eso con notable erudición. Entonces, tú ahí estás diciendo que tú estás metiendo el yo en la ciencia, porque la experiencia la cotidianidad es una experiencia vívida, y tú estás metiendo en la ciencia el yo. Cuando reflexionas, metes el conjunto de los pensamientos de los otros, la teoría, pero la estás metiendo en la experiencia vívida. ¿Puede haber yo personalismo en ciencia? No será la ciencia tal como lo conciben los científicos, será a mi juicio una nueva manera de hacer ciencia, de la misma manera de la que pasó la ciencia de Aristóteles a la ciencia de Copérnico. Creo que estamos en una nueva revolución científica, y esta revolución científica la está dando en primicia Spinoza Libertad. Spinoza Libertad, y estamos aquí hablando de términos hegelianos, tesis, Antítesis y síntesis, que no estamos. Antonini de Jiménez en Spinoza Libertad, que es este programa en el que hace ¡boom! ¡boom! Estalla la cabeza. ¡boom! Cada vez que habla Antonini, ¡boom! Muchas gracias, Antonini, por estar con nosotros. Gracias. Seguimos Muchas en Spinoza Libertad. Buenas, amigos, en esta sección final de Spinoza Libertad, la sección final, la faroleta del nene, de la nena, del abuelo, de la abuela, del nieto, de la nieta, del vecino, del sobrino, del tío, del cuarto y del tercero, la sección en que leemos poesía.
y tenemos a Antonini de Jiménez, ese grande que pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados está él, el único, el irrepetible, con sus pelos, que les aseguro que no son maquillaje, con sus... Mira, no, quítamelo porque es maravilloso. Se me ha quedado colgada la pulsera dentro del micrófono. Ahí estamos. Así es él, el único, himself, Antonini at his best. Él es él. Y Antonini nos ha traído con mucha generosidad, ha estado pensando qué poemas nos quiere regalar, porque un poema cuando se lee se regala. Sí, ¿Qué poema nos quiere regalar, querido? Bueno, mira, yo considero que este poema es un tributo a todo lo que estás haciendo aquí en Ecuador, que está fomentando, promocionando y refinando las costumbres y las actitudes de este pueblo. Es un canto a la libertad, Luis. Cómo nos gusta el canto a la libertad. Empezamos leyendo a Walt Whitman y ahora leemos otro canto a la libertad. Ahora leemos a Pablo Neruda. Abre tus alas sin miedos, así se titula. Qué bonito. Y dice así, esto te lo dedico, Luis. Gracias, cariño. ¿Qué será de mi destino? Atado hoy me encuentro por cadenas. Quiero ahondar en el océano, desembocar en su centro de sirenas. Anhelo sondear el fuego, cual pájaro remontarse al cielo. Quiero ser como el trigo, sentir al viento cantarme su anhelo. Oh, libertad, libertad, así como la cebolla nos provocas lagrimear. Dulce y activa libertad, soberbia en cumbres altas, te encuentras aguardando a alguien temerario y osado que se digne a conquistarte. Oh, pero somos muy débiles, tenemos y reclutamos ante tu silbido y tu nombre. Tu mera y simple silueta nos estremece de miedo. ¿Por qué? Nunca lo sabré. Quizás ese gran enigma se encuentre escondido en las milenarias piedras que reciben las caricias de tu difuso torrente. Oh, libertad. Oh, libertad. Oh, Qué libertad. maravilla. Antonini, tú eres de Marchena. Así se... Y en Marchena se canta buen flamenco. Se canta por bulería. ¿Eres tú capaz de cantarnos por bulerías 30 Ay, 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 el Cristo de los gitanos. Pero ya está, Luis, porque seguro lo verá un flamencólogo y me destruirá. Cantar de la tierra mía, que todas las primaveras. Y también hay una saeta. A ver. En mi pueblo se cantan saetas, que hay uno que dice, no, Dale, dale. no, porque... Aunque sea, recítamela. No, porque dice, ese niño tan chiquito que va cargado con esa cruz, ¿quién le pudiera ayudar? Dulce nombre de Jesús. ¡Qué bonito! Antonini de Jiménez en persona, Antonini de Jiménez con todos ustedes, Antonini de Jiménez en la mitad del mundo, Antonini de Jiménez en Ecuador, Antonini de Jiménez de Marchena para el mundo, pasando por Londres, por Camboya, por México, por Colombia, por Pereira, ahora mismo en la Universidad Católica de Pereira. Privilegio tenerle a Antonini de Jiménez en YouTube. En YouTube, Antonini Jiménez, en Instagram y en Facebook. En todos lados tenemos a Antonini Jiménez con todos nosotros. Ven, Antonini, dame un abrazo fuerte porque te queremos, te adoramos.